tomados. ¿Tú sabes lo que me ha costado? Escena primera, tomados. Mi nombre es Carmen Salamanca, soy gerente de esta editorial. Vamos a presentar hoy el libro Medicina Psicosomática 4, la sexualidad y sus trastornos. Lo va a presentar Norma Menasa. Les aconsejo que lo lean, si no lo han leído ya, porque esto nos atañe a todos. Debe ser el número 354 del volumen publicado por este libro. Por lo menos, sí, vamos por ahí, sí. 354. Eso atañe más a la Feria del Libro, pero estamos en feria. Mañana es el último día de la Feria del Libro, o sea, si se quieren pasar, ahí tenemos un amplio espectro de libros de la editorial. Bueno, Norma, por favor. No fui yo, ¿eh? No, no. Se descorchó una botella. No fui yo, fue Buenos Aires. Voy a partir. Tengo el agrado de presentar este cuarto volumen de la serie Medicina Psicosomática, publicado por la editorial Grupo Cero, cuyas autoras son las doctoras Alejandra Menasa de Lucía y Pilar Rojas Martínez, ambas médicas, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, docentes del Seminario de Medicina Psicosomática, y esta vez abordando la sexualidad y sus trastornos. En la contraportada del libro podemos leer que existe una clara diferencia entre sexualidad y genitalidad. La genitalidad es propia de todas las especies animales, dicen, pero en la especie animal humana, en la especie animal humana, la especie que habla, la sexualidad es lo que hace obstáculo a la genitalidad. Por eso que mientras en las demás especies la genitalidad está al servicio de la reproducción y nunca falla, en la especie humana no hay encuentro genital, sino que es un encuentro fallido entre dos complejas sexualidades. La sexualidad, por lo tanto, no es algo natural. Es algo que se constituye como inconsciente bajo el orden simbólico del Edipo. Lo sexual instala una nueva pareja, jugada totalmente en la disparidad subjetiva, donde uno es el que tiene, pero no sabe qué es lo que tiene, y el otro tiene una falta, pero no sabe lo que le falta. Hay disimetría esencial de ambos sexos en el Edipo. Esta disimetría se sitúa esencialmente a nivel simbólico y se debe al significante. Desde Freud las cosas del amor han tomado otro giro, ya que es en el hablar donde se pierde la certeza del decir, y este se transforma en un mal dicho, un equívoco fundamental que nos dará la posibilidad de esa transformación donde lo genital se transforma en sexual. Así se ha llevado adelante este libro, donde se puede leer de manera comprensible y coloquial la investigación de los trastornos sexuales que veremos desplegarse a través de sus páginas. Los mismos serán tratados desde la visión fisiológica, pasando por causas orgánicas y causas psíquicas que lo determinan. Así vemos desfilar la ambición del eyaculador precoz, los casos de impotencia o de disfunción eréctil y su relación con la angustia, la frigidez y su estrecha relación con la represión y una moral sexual que se instaló, impidiendo el desarrollo de una libertad sexual para la mujer. La infertilidad y la esterilidad poniendo en juego la paternidad y la maternidad que hacen cuestionable la propia constitución del sujeto. La inclusión de casos clínicos airea el texto y nos permite arribar a una praxis donde el psicoanálisis
donde desde el psicoanálisis se tratará de abarcar todo el espectro de modalidades con la que el ser humano intentará penetrar las incógnitas de la sexualidad, su diversidad y su misteriosa manera de existir más allá de la procreación. Un libro que es el fruto de una constante investigación llevada a cabo en el seminario que imparten desde hace varios años y que nos hacen llegar para difusión de una diferencia, la que existe entre el amor como sentimiento, ya que es lo que une, y en esa fusión permite la reproducción de la especie, y el deseo, que no tiene ningún objeto, que no tiene nada, pero que es lo propiamente humano porque está ligado a la palabra. Un agradecimiento por esta colaboración y mis felicitaciones por haber puesto en circulación lo que no puede dejar de circular. Norma, ¿te quedas un poco? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el sexo? Bueno, yo quería situar un poco el libro en el contexto del seminario y en el contexto de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. El seminario de medicina psicosomática empieza en el 2001, estamos en el 2016, el primer año que se imparte en el 2001. Y las publicaciones comienzan con el primer libro, que es Psicoanálisis y Medicina, donde se trabajan fundamentalmente el cáncer y las enfermedades autoinmunes. Posteriormente publicamos Medicina Psicosomática 1. Ahí se dan unas nociones o unos conceptos fundamentales. Primero se hace un recorrido por la historia de la medicina y por todos los pensamientos filosóficos que han determinado el desarrollo de la medicina en cada época, que esto es muy interesante. Por tanto, cuando surge el psicoanálisis también abre la posibilidad a una nueva medicina que incluya lo psíquico, que no vea al sujeto solamente como un cuerpo biológico, sino que incluya, que se dé cuenta de que tiene un psiquismo. Y el segundo libro fue un trabajo muy específico porque en el seminario intentamos delimitar lo que sería la estructura psicosomática, que es diferente de la histeria, que también tiene afectación corporal, o que es diferente de la neurosis de angustia, que también cursa con síntomas corporales. Es decir, que se va haciendo todo un trabajo de diagnóstico diferencial entre las distintas estructuras. Y ese libro es precisamente el diagnóstico diferencial entre la histeria, la enfermedad orgánica, que se precede siempre de una depresión, y la enfermedad psicosomática. El tercer texto es sobre trastornos alimentarios y es un libro que compartimos con otros autores que son compañeros del seminario también, compañeros de trabajo del seminario, psicoanalistas, psicólogos, médicos. Y bueno, y este es el cuarto volumen, y por supuesto no será el último porque queda muchísimo material que se ha producido en el seminario y que está aún sin publicar y que estamos trabajando en ello. El cuarto libro, bueno, pues es concretamente sobre trastornos de la sexualidad. Hemos trabajado la impotencia, bueno, hemos trabajado la sexualidad humana primero, ¿no? Y después las dificultades que todos tenemos con esa sexualidad. Hemos trabajado concretamente la impotencia, la eyaculación precoz, la frigidez, diferenciándola del vaginismo también, y la infertilidad, que nos pareció también importante incluirla, ¿no? El 30% de los niños que están naciendo actualmente están naciendo por fecundación in vitro en España. Hay una cantidad de embarazos gemelares que nunca en la historia se había visto, porque son implantando embriones, no implantan unos. Un 30% de los embarazos son por fecundación in vitro. Entonces, bueno, que es un problema muy acuciante actualmente, parece que está costando tener hijos, más de lo habitual. Y
Y bueno, quería simplemente decir que el seminario sigue funcionando. Empezaremos este año, finales de septiembre, principios de octubre, otro nuevo año. Empezaremos el programa desde el principio. Bueno, agradecer a la Escuela de Psicoanálisis, por supuesto, la posibilidad de impartir el seminario, a la editorial Grupo Cero, la posibilidad de publicar estos libros en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Como parte de la formación del psicoanalista, pues está la publicación, ¿no? Mostrar cómo uno ha sido transmitido dentro de la cadena de transmisión en psicoanálisis. Y este libro no es más que eso, ¿no? Que este trabajo tiene una parte teórica y luego tiene otra parte de casos clínicos que ilustran pues, el desarrollo teórico. Todos estos casos han sido vistos en el Departamento de Clínica de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero por psicoanalistas de la escuela. Y bueno, eso, ¿no? Para pasar ya la palabra a mi compañera doctora Pilar Rojas, decir que, bueno, que esta articulación posible entre el psicoanálisis y la medicina todavía va a dar mucho que hablar y además yo creo que es la medicina del futuro tiene que incluir necesariamente la teoría psicoanalítica para poder entender al sujeto, ¿no? Que es, bueno, ya está habiendo muchos intentos a nivel internacional, no solamente en España. Pero bueno, Grupo Cero es uno de los centros de referencia, ¿no? en este aspecto. Y les paso con la doctora Rojas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y me gustaría que después hicieran preguntas y pudiéramos conversar. Después de la conversación vamos a tomar un aperitivo. Están todos invitados. Muchas gracias. Siempre después de la conversación. Quedé impactada por ese 30%, ¿no? Yo digo, ¿qué es lo ¿qué? Sí. Increíble. ¿Cómo? Parece increíble. Parece increíble. 30% es una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la intersubjetividad humana? Somos el país del mundo, el segundo lugar en fecundaciones in vitro, segundo país del mundo, Sí. España. Sí, bueno, a mí además no solamente es que ¿no? la fertilidad está disminuyendo, sino que también, como todo, se está medicalizando, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? En el sentido de que al año ya fecundación in vitro, ¿no? O incluso antes. Digo, yo he visto pacientes que están intentando tener un hijo en menos de un año y ya les remiten a la fecundación in vitro, ¿no? Digo que también está esa cuestión, porque, bueno, primero porque ¿no? todo está... Económico, ¿no? Es una cuestión económica y luego porque como no pueden pensar cuáles son los pequeños obstáculos que son psíquicos que dificultan la reproducción, pues entonces, ¿no? Pero digo, este comentario surgió, ¿no? Pero yo quería, bueno, primero agradecer a la escuela y a la editorial la posibilidad de haber publicado este libro y rescatar, ¿no? La importancia en esta producción del Seminario de Medicina Psicosomática, ¿no? Que, bueno, es un seminario, yo creo que amplio y ambicioso, ¿no? Digo ambicioso porque es, no solamente es un recorrido por toda la historia de la medicina, sino por toda la medicina, ¿no? En el sentido de que en el programa del seminario se van trabajando por órganos y sistemas pues prácticamente todas las enfermedades, ¿no? Por eso digo amplio y ambicioso, ¿no? Y por supuesto con la lectura psicoanalítica, que es una visión diferente de la medicina, una medicina más humana evidentemente y más rica, ¿no? Eso es lo que quería señalar fundamentalmente y que bueno, que vamos a seguir, ¿no? Esto es el cuarto, pero seguimos con la serie, ¿no? Y bueno, yo creo que si hay alguna pregunta o un comentario. Sí, que pone en juego, dice,
Está el colchón con el 30%, estoy pensando en el 30%. Pone en juego la maternidad y la paternidad. Debe ser como funciones psíquicas que las pone en juego y que no están sólidas, ¿no? Me parece que lo que pone en juego es esa posición psíquica, que es ser un padre o que es, no sé, qué es esa función, ¿no? Sí, pero muchos de las pacientes que acaban en fecundación in vitro son problemas de frigidez, de impotencia, de eyaculación precoz. Es decir, son problemas con la sexualidad que dificultan la procreación. De impaciencia, ¿no? Sí, total. Bueno, Si puedes Sí, que hablar no se un poquito escucha. más alto. de impaciencia, dígame. El micro. Pero pueden Quieren pasar. controlar el tiempo. ¿El qué? Que quiere, es como si quisieran controlar cuándo van a nacer una persona, ¿no? Claro, pero en Cuándo se encuentran los deseos, cuándo se encuentran... No, pero... no, que están todos perdidos los No, deseos, hombre, no. porque no se encuentran nunca. Tú dices, ¿no? De encontrar, pero No, me pero no parece encontrar, es que el encuentro es algo que no depende de nadie, ¿no? Es una articulación de personas. No depende de cada uno, ¿no? No sé, se me ocurre que sí que es importante, ¿no? Pero que es más abarcativo el problema de cómo se segmenta la medicina, se privilegian las especialidades y queda fuera de toda relación en las consultas médicas que esa ambivalencia humana, ¿no? Frente a cualquier situación, en el sentido de que vamos por una afección aparentemente orgánica, pero el médico ve un órgano, no ve una entidad, digamos, no ve un sujeto complejo con su doble pertenencia a lo psíquico y a lo biológico, que no es más que una en realidad, ¿no? A ver lo que intentan estas publicaciones, ¿no? Que dijo la doctora Menasa. Sí, claro. yo Un estoy... apoyo a la medicina. Sí, yo estoy teniendo ahora una experiencia, estoy viendo muchos pacientes que no vienen al psicoanalista, vienen al médico, ¿no? Claro. Yo estoy trabajando de médico en otra clínica. Y es interesante que aún ahí el psicoanálisis puede ayudar porque, claro, una cosa es la demanda y otra cosa es el deseo. O sea, solo con distinguir eso, es decir, el paciente viene aparentemente demandando curarse, pero hay veces que no desea curarse. Por lo menos no lo desea inicialmente o hay que trabajar en dónde está ese deseo. Y eso, por ejemplo, esa simple cosita, pues, cambia totalmente la relación médico-paciente y el curso de la enfermedad, ¿no? Que a veces el mismo medicamento a un paciente lo cura, a otro paciente no lo cura, porque está en lo psíquico. Hay resistencias al tratamiento, ¿no? También. Digo, todas esas cosas, de lo único, ¿no? La única teoría que puede dar cuenta de esas cosas que están pasando es el psicoanálisis, no hay otra manera de aprender eso. No, sí, a mí me parecía muy interesante esa cuestión de que es Sí, es una palabra A porque ver, estamos... perdona, ¿sí? Eso. Que hace escuchar, ¿no? Que es la escucha, ¿no? Incluso el enfermo orgánico, como médico, ¿no? Escuchas de otra manera y la evolución de la enfermedad es otra. Eso es también muy interesante, no solamente es tratamiento psicoanalítico, no, sí es para la medicina también, ¿no? Entonces, uno escucha cosas
yo a veces me doy cuenta, ¿no? De, bueno, esto no lo hubiera escuchado en mi vida, ¿no? Si no llevar este recorrido, ¿no? De pacientes médicos que llegan y te dicen, y te lo están diciendo. Lo que pasa es que hay que escucharlo, ¿no? Yo creo que eso es lo que también, ¿no?, posibilita este recorrido, ¿no?, esta manera de pensar la medicina, ¿no?, porque la llamamos medicina psicosomática, pero a veces también habíamos discutido si no era psicoanalítica, ¿no?, en vez de psicosomática, ¿no? También era esa cuestión, porque eso marca una diferencia también, una manera de pensar la medicina, de pensar el sujeto, de pensar la enfermedad, que te hace ser otro médico, ¿no?, más allá del psicoanalista, ¿no? Perdón, una facultad, no entendí. Medicina psicosomática y qué decía. Medicina psicoanalítica. Psicoanálisis y medicina. Claro, Es que es una combinación. Claro, porque además psicosomático tiene, digamos, un peso, ¿no? Ya, que tienes que ir despejando. Por eso fue también, ¿no?, el hecho de despejarlo el tercer libro que habíamos comentado, Diagnóstico diferencial entre enfermedad psicosomática, orgánica e histeria. Todas son enfermedades que producen trastornos en el cuerpo, pero ¿qué es lo psicosomático, no? Entonces, claro, es medicina psicosomática, pero es un concepto amplio, ¿no?, también, ¿no? Bueno, si se distingue lo que es lo psicosomático, medicina psicosomática se distingue. Queda distinguido, claro. Sí. Hay que acercarse por algún lugar. Que también hay, me parece, en la formación del médico una carencia, en tanto, cuando yo cursaba era una materia muy corta que se llamaba en primer año la relación médico-paciente, que duraba 3 semanas. Y después había una materia que era psiquiatría, que eran 6 semanas o medio año. Pero un desvío total, ¿no? Porque también no sabíamos con quién, no podíamos acercarnos al otro, ¿no?, como un ser humano. Esa es la falla inicial. Lo primero que nos hacían tomar conciencia es que el otro que está frente y te viene a ver es un ser humano como tú, ¿no? Entonces, bueno, sin temor, sin fobia, sin miedo, un semejante. Eso aclararía o posibilitaría más esa relación que se va a establecer entre el médico y el paciente, ¿no? Sí, no, se me estaba ocurriendo que los intentos que hay de incluir lo psíquico, voy a decir, pero ellos lo llaman lo psicológico, ¿no? Por ejemplo, en las unidades de oncología ahora hay un psicólogo en todas las unidades, en las unidades de cardiología, de rehabilitación cardíaca han incluido un psicólogo, pero todo está pensado desde el concepto de sómato psíquico. Es decir, ¿cómo no va a tener una depresión si acaba de tener un infarto? ¿Cómo no va a tener una depresión si le acaban de diagnosticar un cáncer? Entonces, lo difícil es pensar lo psíquico como etiológico, como que está en la raíz del proceso. Como que es bueno, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero una paciente con una mastocitosis sistémica, que son los mastocitos, unas células que secretan histamina, invadiendo los tejidos, ¿no? Están fuera de su lugar, están invadiendo los tejidos. Bueno, pero no se imaginan la personalidad tan invasiva que tiene esa persona. Yo le dije, es que si no cambias de personalidad, tus mastocitos van a seguir invadiendo tus tejidos, es que no hay manera, o sea, quiero decir que las células también están en ese sujeto, no están en el laboratorio en una placa de Petri, están en un sujeto que tiene esa posición psíquica. Muy bueno eso. ¿No? Es en el mundo, claro. En el mundo, ¿no? Sí. Que es complejo, pero es así, ¿no? No hay nada desprendido del ser humano. No hay nada suelto. Está todo ligado en uno, ¿no? Es como cuando decían, el cielo existe porque tú lo miras, ¿no? Los poetas dicen, existe porque tú lo dices, ¿no? Entonces, fuera de lo humano no puede haber ninguna cosa. Entonces, por más técnica que se vuelva la medicina, no va a ir adelantando nada, en el sentido de que si no hay consideración
de que es el ser humano el que habla. Ni siquiera es un animalito, porque ahora hay psicología para los gatos, los perros, ¿no? Y hay intentos, ¿no? Porque aumentaría la eficacia de la medicina, ¿no? Bueno, Claro, yo- es la técnica médica que está avanzando mucho y que no hay que denostar, ¿no? Digo que es maravilloso que la técnica médica siga avanzando, Sí, por pero hay supuesto. que sumarle esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con la psicología, o sea, la medicina psicosomática humanista. Esto que estamos diciendo nosotros es incluyendo el psicoanálisis. Nosotros somos especialistas, somos psicoanalistas y estamos incluyendo. La humanística es otra manera de pensar que todas las ramas de la psicología actuales, tanto la gestal como la humanística, han sido tocadas de alguna manera por la producción freudiana, ¿no? Ninguna psicología actual, ¿no? Son intentos de Claro. tratamiento ahí desde el humanismo. Claro, son intentos, pero sí, son intentos de volver a humanizar la medicina, ¿no? Que está tan tecnificada y que está tan intermediada por el ordenador entre el paciente y que está la pantalla del ordenador entre el paciente y el Sí, médico evitando la mirada, ¿no? Terrible, sí, sí. Es que los padres de la psicoterapia humanista eran psicoanalistas. Por eso digo que todos han debido al psicoanálisis. Sí, pero se trataría también, me parece, que de ir, está bien, ¿no? Porque el otro es un sujeto, pero ¿cómo lo piensa el psicoanálisis, no? Que tiene procesos inconscientes que son los que determinan las cuestiones psíquicas y las cuestiones orgánicas. Entonces, el inconsciente es el concepto fundamental. Exacto. Entonces, ¿no? Es el psicoanálisis el que plantea, ¿no?, el concepto de inconsciente y el que trabaja con el concepto de inconsciente. Y es desde ese planteamiento que se pueden modificar, ¿no?, lo aparente, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Lo que venimos trabajando en todos estos textos, ¿no?, que es desde el psicoanálisis siempre, ¿no? Porque sí, ¿no?, por muchos, ¿no?, porque esto, lo que tú decías, ¿no?, que sí, que habrá muchos psicólogos o muchos psiquiatras o lo que sea en unidades de cardiología o en servicios de oncología, pero es que ¿no?, si lo siguen pensando como reactivo, ¿no?, ¿qué tenemos que hacer una vez que el sujeto tiene el infarto para que modifique pequeñas cosas? Porque tal vez la diferencia está en que ustedes lo piensan para ponerlo en el médico, en el profesional, Sí. mientras que la medicina actual, el psicólogo o el tratamiento, ¿no?, acerca de esa cuestión está pensado para el paciente, pero es que para el paciente, si el médico, que es el que le va a hacer el tratamiento, el diagnóstico, no tiene el psicoanálisis, no sirve de mucho que les puedan darle al paciente. Claro. Y es más aún de base, porque es lo que decía Norma, si las personas, o sea, muchas veces ni se les ocurre que el problema puede estar relacionado con el inconsciente, pueda estar relacionado con... O sea, lo que cuesta un tratamiento, puedes estar haciendo análisis 2 o 3 años, con resultados mucho mejores sin tomar medicación fijo. Pero es verdad que no solamente falta formación por parte de, yo creo, de los facultativos, sino también una educación en las personas de no tener miedo, primero de que se nos ocurra, porque hay gente que escribe y se le ocurre. Segundo, de que se te ocurra y puedas creer que te puede pasar. Y tercero, no tener miedo, no, porque también es muy difícil. Aquí todos analizamos, pero a la gente corriente le cuesta, o sea, llegar a análisis y contar ahí todas tus cosas. Ese sería otro debate, porque eso es dentro del mundo, que el psicoanálisis está y hay una cierta reticencia para acercarse a él. Claro, también escribir libros, sí, ¿no? Claro, La es una educación cuestión, social, ¿no? hay que hacer divulgación, claro que sí, ¿no? No, pero a mí Y normalizarlo. me parece que es un aporte a la medicina totalmente. Claro. Claro. Pero es en la educación
¿no? Porque pusieron la materia de educación sexual en los colegios y que les enseñaban la anatomía a los chicos que no le entraban, estaban en otra, los chicos, ¿no? Aunque la educación Claro, estaban en otra eso, porque era el surgimiento de la el pubertad. periodista te dice otra cosa y tú crees más al periodista, a los medios de comunicación que a la educación. Digo, porque es que la población entera está en contra del psicoanálisis, en contra de una buena medicina, Bueno, está en contra de todo de la ahora, salud, de la homeopatía, de la acupuntura, de todo lo que no conocen, lo que no pueden explicar desde un modelo médico que es newtoniano, que es mecanicista, que no sirve, que ya la física cuántica rompió ese modelo médico y no lo quieren cambiar. Lo que pasa es que el psicoanálisis también es una herida narcisista, ¿no? Digo, porque primero trae la mortalidad, que eso a nadie le gusta. Claro, pero igual nos vamos a morir y nos vamos a morir enfermos. Claro. Encima. Pero esto es lo que pasa, Es ¿no? que... Pero sí, es verdad Y luego te quita la es cosa verdad de que yo esto que conciencia, decía ¿no? antes, Sí. ¿no? Esto que, Sí. No, esto que decía de que yo estoy viviendo ahora una situación muy nueva para mí, que es que los pacientes vienen al médico, no vienen al psicoanalista. Entonces yo les digo, les indico que dentro del tratamiento tienen que incluir el psicoanálisis, ¿no? Mire, usted tiene que hacer X, Z, B y psicoanálisis. Entonces hay muchísima gente que reacciona así, ¿no? Que el temor es a enfrentarse a uno mismo, a las verdades humanas que son generalmente niñas y que son universales, ¿no? Y que luego ese monstruo al que yo temía, cuando lo vean con el microscopio del análisis, es un infusorio, es una bacteria microscópica, ¿no? Es una cosa habitual, Lo normal. piensan que es locura, es decir, Claro. aceptarme loco y eso no... Claro, también eso pasa, ¿no? Ya que hablaron de la muerte, no, recién, pero también hay una cuestión ideológica, porque está el tratamiento por los estados de la muerte digna, ¿no? ¿Se llama así? sí. Digo, que le están pensando, claro, se muere el ser humano, sí, pero de qué manera también, ¿no? Si eso no tendría que entrar también en esa relación con la medicina, con el médico, ¿no? El paciente, Que se muere un ser hablante, que también el psicoanálisis no trae la locura, trae que es un ser que habla. Entonces hay que despejarlo de la psiquiatría, de la idea de locura, de la idea de... Claro, pero también creo que hay una cuestión ideológica que toca en el tratamiento psicoanalítico, porque claro, dice, usted tiene que hacer psicoanálisis, ¿no? También es, bueno, también usted puede modificar algo de su enfermedad, ¿no? Es más fácil decir, no, la enfermedad es algo que me viene de fuera, yo no soy responsable. Y digo ideológico porque parece que toda la estructura está montada para que el sujeto no tome las riendas de su propia vida, ¿no? Y todos, ¿no? Fuera una mala suerte. Exacto, ¿no? Cualquier tipo, pero también en los procesos psíquicos, ¿no? Todo viene de fuera, yo no tengo responsabilidad en nada y no puedo hacer nada, porque claro, el problema, la cuestión es que no hago nada. Soluciónamelo usted. Exacto. Pero eso La enfermera del hospital, Estado, del mismo, ¿no? perdón, la enfermera del hospital nos decía que el 50% de la curación de un paciente dependía del paciente. Y el 90. ¿No? Pero le tiene que autorizar el médico. No, todo. Si no le autoriza el médico, no puede ni comenzar a curarse. Depende del poder que se le da al médico. No, pero en el sentido, no por el poder del médico, sino porque necesita el permiso de alguien. Y va el En esa médico y relación, tiene ¿no? que ser el médico. Sí. Si fuera El otro médico le lugar, puede. Sí, lo decía, yo creo que Amelia lo decía en el sentido de que si yo no pienso que el pronóstico de esa enfermedad puede ser variable con respecto a lo que me dice un libro de medicina, artritis reumatoide, va a estar usted toda la vida con brotes, ¿no? Si yo a ese paciente lo recibo sin saber dónde va a terminar ese paciente, ni si va a tener brotes, si no va a tener brotes, yo solamente lo escucho, lo ayudo, lo acompaño y no le doy un pronóstico que lo cercena ya en un destino, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido el poder médico, ¿no? Que también... Bueno, no, el otro día venía una paciente toda asustada porque el niño estaba un poquito más rellenito de lo habitual, que no era nada, y además estaba a punto de dar el estirón. Está como su cuerpo, ¿no? Atesorando alimento para dar el estirón, ¿no? ¿No? Le decía, es que tu hijo va a llegar a los 160 kilos, como le pongas a dieta. ¿Cómo puedes decir? ¿No? Digo que...
No puedes decir esa frase a una persona, ¿no? Bueno, Quiero decir que le estás mandando a hacer eso. Estás mandando a Tampoco se hacer eso. puede decir a usted le quedan 3 días de vida, No, Sí, ¿no? o 3 meses. O 3 Lo meses. que sea. no sé. Claro, es que ¿no? también hemos Así tenido que sí, una evolución en donde el médico ha sido siempre el sacerdote de todo. Y claro, le hemos dado el poder para que lo diga. Entonces ahora hay que darse cuenta de que ya no lo tiene. Ya puede tener mucho más apoyo del otro parte. Sí, pero yo creo que Sin el paciente, un poder, sin la sí, sí. participación del paciente no hay curación. yo creo que se trata también de formación, ¿no? del médico, porque últimamente, yo no creo que fuera siempre así, pero sí que en los últimos años el médico se aventura mucho en dar un pronóstico, ¿no? Es pues eso, ¿no? Usted va a estar en una silla de ruedas dentro de 3 años, o usted yo creo que forma parte de la medicina defensiva. De la medicina defensiva y forma parte, perdona. Yo creo que eso tiene que ver con la angustia del Sí, paciente, eso y del médico. que angustia al médico, se contagia de la angustia, entonces le tiene que dar una representación, pero Claro. para taponar la angustia, pero es que luego empeora las cosas. Y creo que también de la angustia del médico, Sí, no, porque, eso pero digo. digo que no solamente es contagiosa, ¿no? Porque también en los últimos años la medicina, bueno, hay muchas profesiones, ¿no? Pero yo creo que la medicina es vocacional, ¿no? y entonces también se les ha cortado la ilusión, ¿no? No tienen un futuro, tienen un futuro, yo creo que eso también está, ¿no? Pero Tienen yo creo que ha perdido prestigio el médico, pero Sí. no el discurso médico. el médico, Porque sí, el sí. discurso médico, o sea, sigues pensando cualquier cosa que te pase como algo a curar rápidamente, como algo a medicar, como algo, ¿no? Y como algo de enfermo, no es que algo habla en ti o que algo quieres decir con eso, no está, ¿no? El discurso psicoanalítico Todavía hay el está discurso instalado. psicoanalítico no le ganó el En curso cambio, al el discurso médico está muy instalado, Sí. inconscientemente en todos los sujetos. Poco a poco. Pero digo de parte del... ¿Qué? Poco a poco. Poco a poco. Sí, sí, claro. Sí. Palabra de Palester. Bueno, poco a poco en muchos es rápido y en otros... Hay que implantar el psicoanálisis en las facultades de medicina, ¿no? Claro. Sí, en la seguridad social, en la sanidad pública. Yo creo que tiene que ser una materia obligatoria para el médico. Para la formación médica. Para la Pienso formación que médica para tiene la que ser médica obligatorio, es si no están haciendo tecnocracia. Luego también no sé. como- Pero además No hacen se médicos aplica. infelices. No solamente médicos que tratan mal a los pacientes, sino médicos infelices. Es que ese es el problema. Yo estoy viendo a mis compañeros y me horrorizo de cómo sufren. Compañeros médicos. Compañeros médicos. Es una impotencia, ¿no? Claro. Y después otra cosa, los médicos que están en contacto, ¿cómo se llama acá? La UBI, Intensivos, cuidados intensivos. cuidados intensivos, y que la sala más prohibida para todo el público, ¿no? Son los que más burnout tienen, síndrome del médico quemado, son los intensivistas y los internistas. Bueno, están en contacto con la muerte todo el tiempo y no tienen una contención psicológica. Es como con la locura. La locura, si no tenés un grupo, no se puede salir de la locura. Entonces, y con la muerte, y así es como, ¿no? Qué dureza, qué templanza, qué cosa, ¿no? Todo Qué eso. negación. De la humanidad del médico, en el Claro. Todo, la vida, el arte. Y sabéis, ¿habéis hecho alguna estadística de, habéis dicho que el 30% de personas que sufren problemas sexuales, disfunciones sexuales? ¿Ahí tenéis algún porcentaje? Es muy alto, pero digo que cuando preguntan, la mayoría de la gente niega que tenga problemas sexuales. ¿Qué dice? era de Eso no es. in vitro, ¿no? Sí, de fecundación in vitro. La impotencia más del 40%. Dicen esas cifras, sí. Tiene que ser. ¿Alguna vez le pasó, nos pasó a todos fuimos impotentes frente a algo, no pudimos eso no pudimos. Si no sos omnipotente. Frente a algo, no me refiero a la genitalidad. No, frente a algo dijo. No, es que eso es importante porque alguna vez, ¿no? Digo, que con el psicoanálisis uno puede pensar que, bueno, le ha pasado esto, ya veremos lo que le va a pasar.
desde la medicina es una etiqueta, ya eres impotente. Y eso pesa en el sujeto. Digo que también es importante. Algo crónico, algo que se sabe que va a pasar, ¿no? Los casos de exterioridad también, ¿no? Que no son pasajeros, sino es en la relación donde se juega el sí y el no quiero, ¿no? Contigo o sin tigo. Pero digo, ¿cómo? ¿Qué? Es relacional. Claro, ella le quiere dar un hijo a él o no se lo quiere dar también. Claro, que tiene que incluir al otro, ¿no? En la sexualidad. ¿La falta de deseo se considera algo patológico o normal? La falta de deseo. El deseo no puede estar. Está en otro lugar. En otro lugar. Si es que no existe, ¿no? Digo, siempre hay deseo. ¿Dónde está el deseo en ese sujeto determinado? ¿No? ¿En relación a qué? Pero eso, el deseo siempre está presente. No lo deseo a él, deseo a otro. Por ejemplo. Lo cual no está mal porque digo, el sentido, a ver, lo hay, o sea que hay que redirigirla, claro, es una esperanza, ¿no? Porque dices, bueno, tengo que reconducir las cosas, yo que sé. No, claro. Dicen que el deseo puede ser en el síntoma o pero... Claro. Se puede haber en el síntoma una realización del deseo. Pero la mayor ironía de estas cosas es que en contraposición a todo lo que estamos viviendo tan importante, me enteré hace pocos días que hay psicólogos para perros. Sí. Claro, porque los perros Sí, hace muchos viven en el inconsciente de sus dueños. Pero hay un programa muy A mí me interesante. parece que se llevan bien el psicólogo y el perro. El perro de Pablo. Hay un programa que se llama El entrenador de perros o algo así. El tipo psicoanaliza a los dueños. No, es muy bueno ese programa porque se ve cómo psicoanaliza a los dueños. El encantador. El encantador de perros. O sea que para las personas, no para los perros. Pero es para las personas. Es para las personas. Los Sí, perros viven en el inconsciente del amo. Conversa con las personas acerca del perro. Conversa Pero aquí en España también lo llevan al psicólogo. Que sí. No sé si conversa con las personas. No, Creo, pues aquí no. creo que no sé qué hace con los perros. Es alucinante. Nosotros no atendemos perros. No, nosotros no. Atendemos a los dueños de los perros. Sé que no atendemos perros. Pero los problemas La sexuales de los reflexología, padres, ¿no? De Terrible. la conversación, Los pues atañen a los hijos, ¿no? Hablando de... Claro, sí, eso que... Igual los niños cuando tienen una enfermedad, dermatitis atópica, asma, bronquiolitis del lactante, faringitis, repetición, todas esas enfermedades tienen que ver con la sexualidad de los padres, sexualidad ampliada en el sentido del inconsciente de los padres, ¿no? La manera de gozar, ¿no? Sí, totalmente. Y os llegan muchos pacientes, de la gente que atendéis, os llegan mucho porcentaje de gente con problemas sexuales, con disfunciones y con... O sea, ¿la gente sigue, o sea, habla de ello o sigue siendo súper tabú o qué? Depende, me refiero. Llega antes un impotente que una frígida, por ejemplo. Es más acuciante. No, porque la mujer Se nota más. goza de todo. Sí. Pero para ir al psicoanalista cualquier enfermedad es Cualquier excusa. Cualquier excusa es buena. Cualquier excusa es buena. Claro, y hay muchos pacientes que llegan supuestamente con una excusa y luego se les explica, ¿no? Que en realidad hay un problema sexual. O dicen, hoy me curé de tal. Sí, efectivamente. Una cosa ni se daba cuenta que tenía, tampoco. O un desorden amoroso. Sí. Siempre es una excusa el motivo, ¿no? Aunque sea una enfermedad. Amor. ¿Dónde estará el amor? De lo que realmente están Pero, por enfermos. ejemplo, aquí de todas las mujeres que sois, ¿cuántas tenéis al menos un hijo? Un hijo. O varios. Los que estamos aquí. ¿Cuáles también? Varios, me refiero de Varios tenemos varios. ¿Tú quieres ser mi hijo? Te adopto, ¿eh? No, si le pones la pregunta, mejor. Pero ¿para qué quieres un niño? Estoy preguntando que cuántas de las mujeres que hay aquí tienen un hijo. En total, Todas. No, ni repite nada, responde y ya está. Voy a responder aquí. ¿Cuál es la pregunta? No hemos sacado la cuenta, Alberto. ¿Cómo te
crees que vamos a saber lo que las otras tienen o no tienen? Escúchame, es como con la matemática, incluye los números negativos. Y los irracionales. Y los Yo no irracionales. vuelvo a preguntar nada en esta escuela, porque... Esto es una presentación de un libro, no ¿Qué relación hay con la nueva medicina germánica en todo esto? La nueva medicina germánica. No, es interesante. Hay toda una corriente, bueno, la nueva medicina germánica, la corriente de medicina antroposófica no es nueva, es muy antigua, lleva muchos años trabajando. Y bueno, y hace intentos muy interesantes porque incluye el arte, por ejemplo, en la curación. Incluye la pintura, incluye la música, incluye, ¿no? Que es interesante, tiene cosas muy interesantes. Y luego es, claro, toda la rama de una medicina menos agresiva, una farmacología con menos efectos secundarios, que es toda la medicina ortomolecular, la homotoxicología, ¿no? Pero lo que más muy interesante me pareció ahí, ¿cómo se llama? El Karolinska Institute, es un hospital donde se hace medicina germánica, y han hecho estudios muy bonitos de que la gente sale con la mitad de medicación de la que sale de los hospitales alemanes habituales, ¿no? Austriacos, perdón, ¿está en Austria o en Suecia? En Suecia. Y eso, que sí son medicinas que si incorporaran además el psicoanálisis serían la bomba. Porque están mucho más cerca de la humanidad que la medicina tecnocrática que estamos viviendo actualmente. Pero sí que además sí, el cuerpo, sí, está Hammer, que hace intentos de... ¿no? Sí, hay cosas muy interesantes, la verdad. Pero yo digo que sumando el psicoanálisis ya sería increíble eso, ¿no? Porque todavía les falta el concepto de inconsciente, ¿no? Como si no... Sí, qué raro, ¿no? Alemania. Bueno, en fin. Digo, yo... Pero yo escribía en alemán. Claro, ¿no? Impresionante. Toda la medicina antroposófica tiene mucha influencia. Bueno, ¿van a firmar libros? Sí. Sí. Hay muchos compañeros del Seminario de Medicina Psicosomática y además todos los compañeros de la escuela contribuyen al seminario. Muchas gracias a todos por su participación en el libro. A vosotras. Felicitación. Bravo.